¿Ya todos ven mi pantalla ahí? Sí, ya. Sí. Bueno, gracias. Vamos a continuar con la clase de ayer. Bueno, ya recordando un poco, ya vimos toda la parte de nefropatías intersticiales agudas, todas las múltiples causas que podemos tener. Y bueno, vamos a concluir con el diagnóstico de las agudas, resumiendo un poco de lo que nos había estado hablando Pam anteriormente. Dependiendo la causa, podemos encontrar hallazgos, pueden ser específicos, que pues nos van como a guiar para encontrar como la causa o la etiología, ¿no? Pero bueno, en general, en todo paciente con sospecha de nefropatía tubular intersticial aguda, debemos de realizar una serie de estudios básicos que van a incluir estos. El BUN, que es el nitrógeno úrico en sangre, creatinina, un uroanálisis, la presencia de eosinófilos en orina, velocidad de sedimentación globular, la presencia de proteína C reactiva y una ecografía renal. Todo esto lo vamos a poder integrar, lo vamos a enfocar al paciente y vamos a determinar la necesidad de realizar una biopsia renal e indicar un tratamiento específico. Ayer hablábamos de algunos hallazgos que podríamos encontrar en la biopsia, podría ser dependiendo de la etiología, pero también debemos de saber pues qué criterios vamos a utilizar o cuándo va a ser necesario realizar esta biopsia renal al paciente. Algunos hallazgos que vamos a poder encontrar en el laboratorio va a ser eosinofilia, que va a estar presente del 10 al 30% de los pacientes con nefropatía intersticial aguda. Y bueno, se deben descartar causas parasitarias, alérgicas y neoplásicas como el diagnóstico diferencial. Hablando del sedimento urinario, vamos a poder observar leucocituria, microhematuria e incluso vamos a poder encontrar cilindros leucocitarios. Pero bueno, estos cilindros son característicos de las nefropatías intersticiales agudas, pero también las podemos encontrar en otras patologías, como una necrosis tubular aguda o el síndrome nefrítico. Y vamos a ahorita ver que hay algunos hallazgos que los podemos encontrar aquí, pero no son al 100% específicos de esta patología. Entonces, por eso va a ser importante integrar todos estos resultados y pues ver, evaluar la necesidad de realizar pues la biopsia renal para poder confirmar el diagnóstico del paciente. También vamos a poder encontrar hipostenuria y poliuria, que bueno, estos se van a presentar secundarios al daño córtico medular e intersticial. La proteinuria, que la proteinuria es usual encontrar niveles elevados en la nefropatía intersticial aguda por AINES. Y algunos otros marcadores como los que tenemos aquí, que esos marcadores lo único que nos van a indicar es la presencia de lesión renal aguda con compromiso tubular, pero no son específicos para el diagnóstico de de las nefropatías intersticiales agudas. Simplemente nos hacen referencia a que hay un daño, hay una lesión renal aguda con compromiso tubular. Y en los estudios de imagen, en la ecografía podemos encontrar que el tamaño renal se encuentra conservado o puede estar levemente aumentado a causa del edema que se encuentra en el tejido. Y la gamografía con galio 67, que aquí lo que vamos a encontrar pues es un incremento de la captación de galio 67, pero igual esta captación pues no es tampoco específica, ¿no? El resultado de la ecografía del tamaño que va a estar conservado o levemente aumentado también es un hallazgo, puede ser un hallazgo diferencial con las crónicas, porque en las crónicas va a variar un poquito, entonces aquí también nos podemos guiar. Y llegando a la biopsia renal, bueno, esta va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de las
nefropatías intersticiales, en este caso agudas, va a ser el estándar de oro y pues va a tener ciertas indicaciones. La primera va a ser pacientes en que se encuentren, o más bien que tengan deterioro de la función renal. Con uroanálisis, los hallazgos del uroanálisis sean compatibles con o se sospeche el diagnóstico de la nefropatía intersticial aguda, pero sin encontrar medicamento sospechoso. ¿A qué se refiere? Ayer Pam nos hablaba de un grupo de fármacos, bueno, varios grupos de fármacos que podrían ocasionar la presencia de esta patología. Entonces, si el paciente tiene un deterioro de la función renal, pero no hay algún medicamento del cual sospechemos, o la presencia de algún medicamento que sospechemos que pueda estar causando esta condición, pero su uroanálisis es compatible con la sospecha de este diagnóstico, bueno, es cuando vamos a realizar la biopsia para poder confirmar o descartar el diagnóstico. El segundo va a ser igual, el paciente con deterioro de la función renal. Aquí va a haber un medicamento, un fármaco compatible con que puede estar causando la nefropatía intersticial aguda y su uroanálisis no sea patológico, o sea, simplemente por que haya presencia del fármaco y pues su función renal esté comprometida, también es una indicación para realizar la biopsia renal. También en los pacientes en los cuales se piensa iniciar manejo con glucocorticoides. Y bueno, también es importante ir monitoreando la respuesta al tratamiento que van teniendo, bueno, que va teniendo el paciente. Y si la respuesta es baja, pues igual es una indicación para realizar una biopsia renal para poder confirmar pues el diagnóstico, ¿no? Que lo estamos tratando correctamente. Y pues igual en pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa, excepto que se trate de pielonefritis bacteriana. Bueno, estas son eran las indicaciones. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? O sea, ya que hacemos la biopsia renal, ¿qué es lo que vamos a encontrar para poder confirmar el diagnóstico? Bueno, en la nefropatía intersticial aguda por medicamentos, vamos a encontrar un intersticio ensanchado a causa del edema con un infiltrado inflamatorio. Este infiltrado principalmente va a ser de tipo mononuclear y van a predominar los linfocitos y las células plasmáticas. Va a haber presencia de eosinófilos. Va a haber presencia de eosinófilos en la mayoría de los casos y también puede haber macrófagos, neutrófilos y células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas van a ser más frecuentes cuando estamos hablando de alguna causa infecciosa. Igual, ayer mencionábamos que podíamos encontrar granulomas y estos granulomas van a estar relacionados con su etiología. Por ejemplo, en la sarcoidosis, en la tuberculosis. Y bueno, también, si recuerdan la definición que nos dijeron al principio de toda la exposición, pues también vamos a tener lesiones o los túbulos también se van a encontrar lesionados. Estas lesiones pues pueden ser muy variables, pueden ser focales o difusas y en ocasiones también podemos encontrar necrosis tubular o en otras también solamente podemos ver la pérdida del borde en cepillo de las células tubulares, las cuales vamos a ver o se van a tornar basofílicas y también podemos encontrar un descamado en la luz del túbulo o formación de cilindros celulares. También podemos encontrar una infiltración del epitelio tubular, que a esto es lo que se le conoce como tubulitis, y este infiltrado del epitelio tubular es un rasgo característico de la fase activa de la enfermedad. También es muy importante pues evaluar si hay presencia de infección bacteriana. ¿Cómo lo vamos a saber o cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Por la predominancia de polimorfonucleares
Y bueno, finalmente en los pacientes inmunosuprimidos es fundamental realizar tinciones especiales en la búsqueda de infecciones oportunistas. En las causas autoinmunes, la inmunofluorescencia va a ser muy importante, en la cual podemos encontrar una fuerte tinción lineal difusa de la membrana basal tubular para inmunoglobulina G. Y bueno, en los casos crónicos, va a predominar, y esto igual lo vamos a mencionar más adelante, va a predominar la fibrosis en el intersticio, lo cual pues va a ser un signo de mal pronóstico para la recuperación de la función renal. Y bueno, pasando al tratamiento, la base prácticamente va a ser la retirada del agente causal. Ya conocemos pues todos los agentes causales que podemos tener, entonces prácticamente el tratamiento o el pilar va a ser la retirada del agente causal o contra el agente causal. Si el cuadro no mejora, en el caso, por ejemplo, de los fármacos, si el cuadro no mejora con la retirada del fármaco, dijimos que pues esa era una indicación de biopsia renal, ¿no? Para poder confirmar el diagnóstico. El tratamiento, bueno, aparte de la base que es la retirada del agente causal, puede ser un tratamiento esteroideo, el cual pues es controvertido, pero algunas revisiones mencionan que es razonable pensar que la administración de esteroides lo antes posible va a disminuir el número y extensión de los infiltrados inflamatorios, los que veíamos hace ratito, y el riesgo, obviamente, de una fibrosis, que se desarrolle una fibrosis posterior. Si evitamos esta fibrosis, pues obviamente vamos a evitar el desarrollo de insuficiencia renal crónica, la cual pues puede llegar a ser una secuela pues irreversible. Entonces, bueno, mencionan que por esa razón pues puede llegar a ser razonable el uso de esteroides. Y bueno, cuando la biopsia confirma una nefropatía intersticial aguda sin daño crónico significativo, se recomienda el tratamiento con glucocorticoides. Y cuando es por AINE, hay una tendencia a una menor respuesta a glucocorticoides, por lo que, pues, volvemos a lo mismo, la base va a ser, pues, la retirada del fármaco. Y bueno, en algunos otros casos, por ejemplo, en los casos de infección, pues, bueno, más bien, en algunos otros tipos de nefropatía intersticial aguda, se recomienda pues el tratamiento de la enfermedad base, ¿no? O sea, lo que decíamos contra el agente causal, ¿no? Entonces, en el caso de infecciones, pues están los antibióticos, en los casos de neoplasias, la quimioterapia, o también pueden ser esteroides en asociación con inmunosupresores cuando la respuesta es desfavorable en los casos de enfermedades autoinmunes. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las nefropatías intersticiales crónicas. La que sigue, por favor. Bueno, un comentario antes de que empiecen con esta. Sí, doctor. Hay que tomar en cuenta lo que acaban de comentar, hay que tener en cuenta si hay algún proceso infeccioso agregado antes de empezar el tratamiento con esteroides. Y algo también muy importante que, bueno, a veces los pacientes están en tratamiento X con diversos fármacos y pues bueno, los están tomando durante años o a veces por periodos cortos y esos fármacos pueden llegar a presentar gracia en cualquier momento. Bueno, adelante. Gracias, doctor. Bien. Bueno, vamos a ver que las nefropatías crónicas se van a caracterizar porque van a haber lesiones histológicas típicas como un infiltrado inflamatorio crónico,
que va a ser a expensas de linfocitos y de macrófagos. También se puede encontrar una atrofia tubular y una fibrosis intersticial. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver que las nefropatías crónicas van a tener distintas causas, que las vamos a ver más adelante, pero estas causas pueden provocar un daño tubular que van a favorecer a la liberación de sustancias quimiotácticas y a una expresión de moléculas de adhesión de leucocitos. Ay, perdón. Y bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que se van a traer algunas células inflamatorias al intersticio, sobre todo linfocitos y macrófagos, y posteriormente se van a secretar citoquinas proinflamatorias como es TGF-beta, que va a estimular la activación y la proliferación de fibroblastos. Recordemos que los fibroblastos pues, van a ser los responsables de que haya una fibrosis en el intersticio. Y bueno, esto que puede causar que haya un aumento en la matriz extracelular que puede provocar pues un daño en los vasos peritubulares y asimismo puede ocasionar una hipoxemia secundaria y una apoptosis de las células tubulares con una atrofia tubular subsiguiente. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a su etiología, vamos a encontrar nefropatías por fármacos. En la de fármacos encontré que la dividían también, bueno, podían incluir también la nefropatía por plomo o otros fármacos y tóxicos, las alteraciones metabólicas, la nefropatía intersticial crónica de base inmunológica y la nefropatía de los Balcanes, que esta no es tan común, pero igual nos la nombraban. ¿Puedes cambiarle por mí? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en los fármacos, decían aquí que es más común en los analgésicos, como la fenacetina, paracetamol, cafeína, el litio, que es el de por intoxicaciones, ciclosporina, tacrolimus y quimioterapéuticos como el cisplatino o la nitrosourea. Tóxicos, plomo, cadmio, mercurio y el ácido aristolóquico. Procesos neoplásicos, alteraciones metabólicas, de base inmunológica, como los que ya habíamos visto en las agudas, que es la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren y el lupus, uropatías obstructivas, procesos glomerulares y proteinuria crónica, por radiación y la de los Balcanes. ¿Puedes cambiarle, por favor? Entonces, con respecto a la nefropatía por fármacos, pues puede ser originada por múltiples fármacos que pues ya habíamos visto. Va a afectar comúnmente a mujeres mayores de 45 años y con antecedentes de migrañas o artralgias, justamente por la toma de estos fármacos. Van a causar daño tubular directo o vascular, sobre todo a nivel de capilares peritubulares y vasos rectos. Pueden dar lugar a isquemia, sobre todo en la zona medular, y pueden activar procesos inflamatorios. Generalmente va a ser, pues como ya les había dicho, por el consumo de analgésicos y pues va a ser una causa muy frecuente de la nefropatía intersticial crónica. Sobre todo si estos fármacos se toman por periodos prolongados. Aún así había leído que su prevalencia pues ha disminuido un poco en las últimas décadas debido a la restricción de la venta de este pues grupo de fármacos. Y también leí en un artículo que la combinación de fenacetina, paracetamol, el ácido acetil salicílico y codeína o a veces hasta AINES van a incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Puedes cambiarle, porfis? Y bueno, aquí ya les había dicho que incluían la nefropatía por plomo o por tóxicos. Y con respecto a la nefropatía por plomo, pues va a ser pues justamente por la exposición prolongada al plomo, que estos son pues niveles persistentes mayores a 60 microgramos sobre decilitro. Van a producir toxicidad pues a nivel de diferentes órganos y sistemas, incluidos obviamente el riñón, con un deterioro de la función renal. Las manifestaciones pues dependen más o menos del grado de la exposición al plomo.
Las intoxicaciones agudas, que lo ponían con niveles séricos mayores de 100 microgramos sobre decilitro, van a producir toxicidad a nivel del túbulo proximal. Y ponían como ejemplo que se podía manifestar con síndrome de Fanconi. Igual estas pueden ser reversibles, pero quitando tal cual pues este componente, y pueden persistir con glucosuria y aminosiduria. Y el diagnóstico se va a establecer midiendo los niveles de plomo sérico cuando se trata de una intoxicación aguda, o pues valorando su excreción por la movilización de estos depósitos de plomo hacia los huesos con la administración de etilendiaminotetracetato de calcio, que es la EDTA, cuando la exposición pues es un poquito más prolongada. ¿Puedes cambiarle porfis? No. Perdón. Aquí quiero hacerles un comentario, doctora. Sí, en el caso del EDTA, es ácido etilendiaminotetracético. Es una sustancia que es un quelante del calcio. Remueve los depósitos de plomo, pero no remueve el calcio de los huesos. Y efectivamente, o sea, en exposición muy prolongada, es decir, por meses. Entonces, eso es raro. ¿Y por qué es paradójico? ¿Por qué? Porque siendo un quelante del calcio, también es un quelante del plomo, el mercurio y metales pesados, y los elimina por vía renal. Entonces, esa es la situación. Si hay una exposición prolongada al EDTA, es el mismo plomo removiendo se puede acumular en la nefrona. Pero eso es muy raro. Ok, gracias, Doc. Con respecto a la nefropatía por tóxicos, el tratamiento crónico con litio, que, bueno, aquí les puse ya los ejemplitos, con litio, pues, que se usa en algunos trastornos psiquiátricos, puede producir, pues, la nefropatía intersticial crónica, que se va a manifestar con poliuria, polidipsia y desarrollo de enfermedad renal crónica progresiva si es que no se suspende tal cual el fármaco. También nos ponían como ejemplo los fármacos inmunosupresores, como la ciclosporina A y el tacrolimus, utilizado en el trasplante de órganos y en algunos procesos inmunológicos que pueden producir nefrotoxicidad crónica, pues igual, en tiempo prolongado. Otro grupo de fármacos que se asocian son los inhibidores de los nucleósidos, como tenofovir, cidofovir o adenovir, que pueden igual producir síndrome de Fanconi. Y por último, los platinos, como el cisplatino, son más usados frecuentemente en pacientes oncológicos y pueden dar lugar a una disfunción tubular y un deterioro progresivo de la función renal. ¿Puedes cambiarle, porfis? Con respecto a las alteraciones metabólicas, pues se pueden dar por infiltrados celulares focales, fibrosis túbulo intersticial y depósitos de calcio a nivel intersticial, tubular y vascular. Va a ser manifestada principalmente por la presencia de poliuria y nicturia, y algunos de los hallazgos pues están del lado derecho, que son por depósitos cristalinos de ácido úrico y de sales de urato monosódico en los túbulos intersticio, hipopotasemia crónica, secundaria a hiperaldosteronismo primario o síndrome de Bartter, y cistinosis. ¿Puedes cambiarle porfitas? Y nefropatías intersticiales crónicas de base inmunológica, igual ya más o menos lo habíamos visto en las agudas. Aquí nada más nos ponen como ejemplo la sarcoidosis y el síndrome de Sjögren. La sarcoidosis, pues nada más le puse aquí un resumencito que hay formación de nefrolitiasis, nefrocalcinosis como resultado del metabolismo anormal del calcio. Y con respecto al síndrome de Sjögren, pues formación de infiltrados lipoplasmocitarios a nivel de glándulas salivales,
parótidas, lagrimales, dando lugar a lo que se denomina como el síndrome seco. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y por último, el que les digo que no era pues tan común, que es la nefropatía de los Balcanes, justamente no es común porque es endémico de países del sureste de Europa, que de hecho nombraban Bosnia, Croacia, Bulgaria y Rumanía, en la cual se dice que la causa más probable pues es una exposición, aunque sea poca, pero prolongada al ácido aristolóquico, con deterioro lento y progresivo de la función renal. También se especula que puede ser por susceptibilidad genética. Las características clínicas son similares a las de la nefropatía intersticial crónica, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, y pues no hay un tratamiento específico. Se dice que va a afectar predominantemente a trabajadores jóvenes de la agricultura, que podría pues ser resultado de sus condiciones laborales, y sometidos a altas temperaturas, deshidratación y pérdida de minerales. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, estas son manifestaciones clínicas como que más recurrentes, pero igual son como muy inespecíficas. Son de evolución lenta y clínicamente poco expresivas. Como ya había dicho, son muy inespecíficos, no es, depende mucho de la patología subyacente. Y por ejemplo, aquí tenemos poliuria, polidipsia, hipercalemia, pérdida renal de sodio y agua, acidosis metabólica, déficit de vitamina D, hematuria, nicturia o el síndrome de Fanconi, como ya habíamos visto en algunas de las patologías. Ya. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico se basa prácticamente en la sospecha clínica y en la utilización de pruebas de imagen, ya que pues la biopsia renal suele ser poco específica. Bueno, el diagnóstico suele ser de sospecha en un paciente con clínica compatible, con sedimento urinario con leucocituria, la presencia de proteinuria menor a 1 gramo en 24 horas. Y aquí era lo que les decía en las pruebas de imagen. Aquí, bueno, va a haber una disminución del tamaño renal en las pruebas de imagen que realicemos. Y aparecen, bueno, más bien en ocasiones aparecen algunas otras alteraciones morfológicas como cicatrices corticales y desestructuración de los cálices. En el caso de la tomografía axial computarizada, esta va a tener un alto valor diagnóstico cuando muestra los riñones de tamaño pues reducido, con contornos irregulares, junto con la presencia de calcificaciones papilares. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, prácticamente se va a basar en la sospecha clínica y en los hallazgos en las pruebas de imagen. Y, bueno, finalmente, en el tratamiento se basa esencialmente en el tratamiento de la enfermedad base, como pues ya ahorita lo estuvieron mencionando, evitar la utilización de nefrotóxicos y el control de la presión arterial. En general, pues va a ser con inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina o antagonistas de la angiotensina 2. Los esteroides y otros inmunosupresores van a ser el pilar del tratamiento en la nefropatía intersticial crónica asociada a enfermedades con base inmunológica. Entonces, bueno, igual volvemos a lo mismo. Pues el primer paso pues es tratar el tratamiento de la enfermedad de base. Y eso sería todo. Bueno, como vimos en otras ponencias y en esta, muchos fármacos son potencialmente nefrotóxicos, entonces pues hay que utilizarlos en forma racional y sobre todo siempre basados en los estudios de laboratorio, porque de esta manera, bueno, podemos tener en cuenta siempre que hay que evitar
un proceso infeccioso y tratarlos con esteroides en forma indiscriminada. Entonces, bueno, muy bien, me parece muy bien su clase, estuvo muy bonita. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Gracias, doctor Hugo. Gracias, doctora. Hasta luego.